Eduardo Martín Rodríguez en un momento estuvo a punto de adquirir algunos medios de comunicación durante el kirchnerismo en el norte argentino. Y ahí aparecieron los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Los fondos fiduciarios que ahora destapó el gobierno de Javier Milei y que tanto se puso de moda hablar de los fondos fiduciarios. No solo fue el FISU de Grabois, sino que hubo otros fondos. Eduardo Martín Rodríguez, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. Estimado Luis, un placer hablar contigo. ¿Cuándo aparece la palabra fondo fiduciario en su vida y en qué contexto? Y en agosto del 2013, es más, yo no sabía lo que era un fideicomiso o algo fiduciario, hasta que se me da la posibilidad de comprar Radio Chaco a un empresario privado de Chaco. Y bueno, ahí tengo, porque en esa época era la guerra del gobierno de Cristina Kirchner con los multimedios, ¿no? Entonces tengo que pedir permiso en el ASCA en ese momento para si yo podía adquirir Radio Chaco. El ASCA, lo que luego sería el ENACOM. Claro, primero era el CONFER, y después ASCA y ahora el ENACOM. Y bueno, en ese momento se contacta a Gustavo López, que era subsecretario general de la presidencia conmigo, y yo lo conocía de antes, y me dice que sí, que no había ningún inconveniente, que él era muy amigo de Capitaní, que Capitaní se iba a poner en contacto conmigo. En forma inmediata, Capitaní me llama, porque es una persona que actúa muy rápido, y me pone en contacto con una persona del entorno íntimo de él, que se reunió personalmente conmigo acá en Capital, que, bueno, ya empiezo a nombrar los personajes, ¿no?, que la gente va a ir entendiendo. Omar Yudis, que en ese momento era el ministro de Infraestructura de Chaco, y le cuenta más o menos cómo era el Julio Devido allá. Chaqueño, sí. El que manejaba toda la obra pública de allá, sí. Falleció hace algunas semanas. Claro, ya en Chaco todo se maneja con fideicomiso en esa época. Y Radio Chaco estaba administrada por un fideicomiso y solo podía ingresar el dinero a ese fideicomiso a través de la Fiduciaria del Norte, que es una empresa, un fideicomiso que Capitaní con eso administraba toda la pauta pública, pero todos los fondos públicos. Fondo no solo Fiduciaria del Norte. Para los medios. Claro, la Fiduciaria del Norte, que es una empresa que maneja los fondos públicos, que es independiente, manejada por él. Y bueno, ahí se hace yo hago la operación de Radio Chaco y bueno, lo que le conté a Rafael de Martín es todo, eso fue lo que pasó y bueno, terminé siendo estafado por esta gente y ellos quedándose con la radio. ¿Cuánta plata le ofrecían y a cambio de qué? No, ellos me decían que los 3 millones, pues yo tenía que poner $1,5 millones para comprar la radio y $1,5 millones para invertir en la radio, ¿no? Y pagar sueldos atrasados, deudas que la empresa tenía. Ellos me prometieron que si yo le daba los $3 millones a ellos en efectivo, ellos me los devolvían a través de la Fiduciaria del Norte y yo recuperaba mi dinero. Y fue lo que yo hice. ¿En efectivo de qué manera? ¿No fue por transferencia bancaria? No, en físico. Yo le llevé el dinero a Capitanía y a la residencia de Chaco en donde él vivía. ¿Y cómo, pero perdón, Eduardo, cómo le llevó la plata? Claro, porque ellos me decían que yo para poder ingresar ese dinero ¿de qué manera? Chaco, o sea, estoy tratando de dimensionar un palo verde, ¿dónde lo metiste? ¿Dónde lo metió? Y en una valija muy grande, generalmente eran todos dólares y algunos pesos también, que era lo que nosotros íbamos a usar para pagar al personal, para pagar gastos de la empresa, y yo se lo dejé un domingo a Capitaní, ahí en la residencia de Chaco, que ahí quedaba cerca de Radio Chaco, y bueno, a partir del lunes algunos fondos fueron a parar a la fiduciaria, y de ahí ellos hicieron unos ingresos de dinero en el fideicomiso que administraba Radio Chaco para que yo pagara los sueldos atrasados del personal y algunos gastos. ¿No le llamó la atención esto de llevar un bolso con plata? Sí, en ese momento, hoy quizás obviamente suena que es totalmente diferente. En ese momento me pareció rara la situación, pero como hablaban con tanta seguridad, Omar Yudi, Gustavo López, después Capitaní, que en ese momento era el hombre más importante que tenía el norte argentino en política y después fue quizás el más poderoso a nivel nacional, y era el candidato a presidente. Ellos me hablaban del proyecto presidencial de Capitaní para el 2015,
que era la persona que supuestamente iba a reemplazar a Cristina, yo confié y me creí todo lo que me dijeron, ¿no? Yo era mucho más chico, ya ahora tengo 47 años, pero en ese momento, estamos hablando de 11 años atrás, yo tenía 36 años, no tenía la experiencia que tengo hoy. ¿Y cómo siguió esta historia? No, al principio todo bien, yo armé una programación las 24 horas en vivo, la radio Chaco era como decir tener las 5 radio AM y las 10 FM más importantes en Buenos Aires en forma conjunta, porque era la única radio privada, tenía una audiencia terrible, y bueno, cuando Capitanía era candidato a senador, él gana las elecciones con el 66%, bueno, quedó muy bien posicionado, después se viene como jefe de gabinete y no me atienden más el teléfono. Y bueno, a partir de ahí empecé a recibir una persecución muy, muy grande, hasta que me tuve que ir al Chaco, porque si no me mataban, ¿no? ¿Y cómo sabía que si se quedaba lo iban a matar? Porque, bueno, yo obviamente yo a hablar cuando llegué ahí, me manejaba con el jefe de gabinete de Chaco, que era Lili Sotelo, después me manejaba con Pedro Miró, que era el secretario de Comunicación Pública, y me manejó obviamente, hablábamos con el titular de la cartera de trabajo, Roberto Medina, y cuando Capitaní se viene, no me atiende más yo hablaba todos los días con Capitaní, ¿no? No me atiende más el teléfono, entonces empiezo a hablar con los otros funcionarios y me fueron cortando, me fueron sacando, no me atendían más, hasta que un día Roberto Medina me dijo que me olvidara de todo el dinero que yo había puesto y que que no había más pauta, que no había más nada, porque el jefe ya no estaba y me tenía que ir, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ellos mandaron a tomar la radio con los empleados que trabajaban, la mayoría trabajaban para el gobierno también, y bueno, a partir de ese momento yo no pude ingresar más a mi propiedad, ni yo ni mi socio, que era el Vasco Ordenavía, porque todavía no se había hecho el traspaso en la IGJ chaqueña. Sí. Y Eduardo, Ordenavía me acompañaba hasta que yo tomara el control total. Sí. ¿Usted hizo la denuncia en la justicia? Sí, hicimos la denuncia en la justicia. ¿Y la justicia chaqueña, ¿no? ¿Tiene pruebas de algún documento, de alguna, no sé, fotografía, sí, yo tengo videos, lo que es la audio? compra. Tengo la compra y obviamente está el antecedente de la justicia chaqueña, que en ese momento la justicia chaqueña falló a favor nuestro, que teníamos que ingresar a la emisora, pero bueno, eso nunca se ejecutó porque cuando la justicia iba a desalojar la emisora que estaba tomada, la policía de Chaco no iba en 3 oportunidades. Entonces la jueza pidió, después de hablar muchas veces con nosotros, el apoyo de Gendarmería. La Gendarmería había designado una delegación que iba a ir a desalojar, y a último momento decidió, por una llamada de acá de Buenos Aires, que no fue. Y después la jueza no conseguía, porque los jueces tienen la facultad que si una fuerza no les cumple, de convocar a otra fuerza. Eduardo, pero era tan grande el poder de Capitanía en ese momento que la jueza no conseguía ninguna policía de ninguna provincia para que fuera. Eduardo, ¿cómo hizo para juntar $1 millón? No, yo soy un empresario que me dedico a la actividad agropecuaria y lo hice en sociedad con otra gente, con otros empresarios amigos míos que invierten conmigo en los medios de comunicación. ¿Y cómo le dijo a sus otros socios, empresarios, amigos, che, tenemos que juntar un palo para llevárselo a un gobernador? Nada, Edgardo Bianchini Toledo, que era la persona que se encargaba de toda la red azul y blanca, que hoy es la red azul y blanca de emisoras, que en ese momento se llamaba Arte Argentina, estaba al tanto de la operación y nos pareció, bueno, porque la radio Chaco tenía un edificio que valía $1,5 millones. Entonces en esa operación nosotros le tendríamos que entregar a Capitanía el edificio de Radio Chaco, y él iba a hacer una torre, porque él tiene muchas torres ahí, y él de ahí me daba el 20%, además de devolverme el dinero, me daba el 20% de los departamentos. Y en ese momento no me pareció malo el negocio. Obviamente no confiaba mucho en ello, pero hice la operación. Gracias por la comunicación y estemos en contacto a ver cómo sigue esta historia. Bueno, gracias Luis. Y bueno, lo que pasó en el Chaco de Capitaní, para que la gente lo entienda, solo puede haber ocurrido algo así en la Cuba de Fidel, en Libia de Gaddafi o en el Irak de Saddam Hussein, porque es una dictadura lo que pasó en la gestión Capitanía ahí durante todo su mandato, ¿no? Sí. Gracias. Eduardo Martín Rodríguez, denunciante. Bueno, lo que acaba de contar
realmente de haber sido así. No tengo por qué dudar, ni tampoco por qué creer, pero hablé en privado con él, me contó algunos otros detalles y asegura tener todas las pruebas correspondientes. Es gravísimo. Yo